Hola amigos, nuevamente en nuestro programa Nuevo Ensayo. Les recuerdo, yo soy Mario Puley y como ustedes ya lo han deducido, estamos en La Cabaña, este lugar tan amigable y que nos ofrece la excelente posibilidad de encontrarnos. Y además yo quiero quizás decir algo que no lo había dicho. El otro propósito que tiene este programa es motivarlos. O sea, sí, que lo que conversamos o lo que yo les cuento con el único afán de que nos entretengamos, ¿ya? O que ustedes, ojalá, porque yo durante toda la semana he estado metabolizando todo este tema, se sientan motivados a investigar, a leer, a buscar, a complementar el contenido que aquí se entrega. Bueno, este es el capítulo 12. Es imposible no relacionarlo al trabajo número 12 de Heracles o de Hércules, cuando tiene que dar muerte o ir a cazar al Minotauro. Pero para efectos del desarrollo que yo voy a hacer, es mejor que nos acordemos del mito original, cuando Teseo, ¿ya?, de Atenas, tiene que ir a Creta. Les recuerdo que Creta le había sacado la cresta a Atenas, ¿ya?, y Atenas estaba pagando un tributo descomunal, ¿ya?, al rey Minos de Creta. 7 jóvenes y 7 doncellas, que se las comía el Minotauro. Entonces, cuando Teseo llega a Creta, se enamora a primera vista de la hija de Minos, que es Ariadna. Y Ariadna le pasa un hilo de oro para que se meta al laberinto a dar muerte al Minotauro y pueda escapar sin perderse. Un hilo de oro. De ahí viene el famoso hilo de Ariadna. Bueno, hoy vamos a abordar con toda la humildad y con toda la ignorancia sobre mis hombros un tema que yo considero inacabable y muy muy apasionante, que está relacionado con el genoma humano. Hubo un acuerdo multinacional y durante muchos años y con un presupuesto descomunal para poder descifrar el genoma humano y conocer su secuencia. Se cifraron enormes expectativas. Esto fue más o menos desde el año 1999 al año 2006, 2007. Y las primeras publicaciones son precisamente el 2006. Y se cuenta que fue hasta cierto punto una decepción. Que el genoma humano tiene 25.000 genes. Los pronósticos previos a la investigación eran de que el genoma humano tenía alrededor de 100.000 genes. Entonces hubo como una tremenda preocupación, que ¿dónde está este tremendo hombre que todos queremos ser? O que algunos más que otros quisieran que seamos. Y empezamos a encontrar una tremenda similitud del genoma humano con otros genomas. Por ejemplo, la similitud con el chimpancé es de un 96%. Cuando yo digo similitud, son las secuencias de genes que se repiten en la estructura del genoma. La similitud con el ratón es de un 70%. La similitud con la mosca es de un 40%. La similitud con el gusano es de un 30%. Ahora, ¿por qué yo digo similitud? Porque con el ratón, por suerte, nos parecemos tanto. Porque es nuestra fuente de investigación. Cuando queremos investigar en genética y conocer la expresión de los genes o qué enfermedades se podrían prevenir reprimiendo ciertos genes, o qué fármacos de repente podríamos usar con dicho fin, tenemos que investigarlo en el ratón. Es imposible que lo hagamos en el ser humano. Entonces, parecernos al ratón, no le tengan miedo, es bueno. Parecernos a la mosca, si le vamos a sacar alguna utilidad científica, también es bueno. Parecernos al gusano igual. O sea, es desde una perspectiva genética. Por lo tanto, tenemos que estudiar nuestras posibilidades en el genoma que sea. Bien, eso en cuanto a las similitudes. Ahora vamos
les quiero recordar que ¿dónde están estos 25.000 genes? Por supuesto que están en los cromosomas. O sea, todas las células tienen 46 cromosomas. La mitad de la dotación cromosómica viene dada por el padre y la otra mitad viene dada por la madre. Y ahí se recupera entonces la dotación genética. Menos en las células germinativas o en los gametos, como se llama. Tanto el espermio como el óvulo tienen la mitad, 23. Por lo tanto, cuando el óvulo es fecundado por el espermio, se recupera la total dotación genética. Y esto, por favor, valorémoslo y tratemos de asombrarnos lo que significa. Nosotros no tenemos ni idea. Podemos ser lo más ignorantes del planeta. Podemos ser las personas más malas del planeta, ¿ya? Con menos corazón. Y sin embargo, nunca perdemos la capacidad de crear la vida. Basta que se una un espermio, de los millones de espermios con el óvulo, inmediatamente se crea el famoso cigoto y comienza el desarrollo de un organismo que es lo que somos nosotros ahora. Entonces yo les pido que cuando ustedes se miren al espejo, ¿ya? Que me imagino en cuarentena no tenemos muchas ganas de mirarnos al espejo, no les estoy diciendo que se pesen, les estoy diciendo que se miren al espejo, ¿ya? Asómbrense, o sea, maravíllense de ustedes mismos, maravíllense de su propia imagen. No se preocupen si están bonitos, si están feos, que han perdido la juventud o que se han hecho una... No, por favor, maravíllense en forma espontánea, simplemente por la imagen de ustedes que son capaces de ver en el espejo. Es un milagro, realmente. Entonces, si somos capaces de crear vida, ¿por qué diablo de repente yo, en relación a la ley de aborto, veía esta discusión tan imbécil de que a las cuantas semanas ya se podía considerar a la criatura persona? Si a las 6, a las 8, a las 12 o a las no sé cuántas semanas. Créanme que eso no es el punto. El punto es cuando hay vida. Ese es el punto. Cuando hay vida. Y este tema, cuando uno lo ve en nuestro Congreso y ve a nuestros parlamentarios, ¿ya? Tan dedicados al payaseo, ¿no? Debatir sobre este asunto tan delicado, desde luego que se asesoran por gente, pero igual con gente muy afines a ellos mismos. ¿Cuál es la procedencia de los asesores científicos o técnicos que nuestros parlamentarios, a los que nuestros parlamentarios recurren en el debate de cada uno de estos proyectos? A mí me da pánico. Es mucho peor, ¿ya?, esa situación que la situación de la pandemia actual. Es mucho peor. ¿Por qué? Porque yo creo que la fragilidad o la vulnerabilidad que hoy día todo el mundo nombra, ¿ya? Y la nombra pero como que para que adoptemos una actitud de alerta, como para que nos quedemos en la casa, en el caso de la pandemia. Pero pienso que los grandes autores, los grandes causantes de la vulnerabilidad, somos nosotros mismos. Y más que el ciudadano común y corriente, más que el estudiante común y corriente, que el trabajador común y corriente, son nuestros líderes, especialmente quienes tienen que debatir en el Congreso. Bien, eso desde el punto de vista un poquito, un alcance así político. Vamos ahora a ver qué otras aplicaciones tiene la genética que sean entretenidas. Por ejemplo, tenemos la genómica histórica, ¿ya? O la historia genómica. Fíjense que antes que llegara Colón a América, nuestro continente estaba habitado ya hace 20.000 años. 20.000 años. O sea, aquí vino Colón a descubrir qué, ¿no? Entonces ahí uno se va dando cuenta que quién escribe la historia, ¿no? Y ¿qué es lo que interesa desde el punto de vista genético?
que los incas, cuya capital estaba en Cusco, eran los grandes aristócratas de América, ¿no? El Cusco era en aquel entonces lo que fue París, ¿ya? En algún momento. La gran atracción cultural. El que no iba a París como que le faltaba pelo. Lo mismo pasaba con el Cusco. Entonces todas las civilizaciones de los Andes, tanto la argentina, chilena, de Colombia y de otras partes, querían llegar al Cusco. ¿Y cuál fue la sorpresa? Los incas le prohibieron a sus mujeres establecer relaciones permanentes con los migrantes. ¿Y por qué? Para conservar pura su sangre. O sea, ya entendían que el destino, que el futuro de su cultura y de su civilización se la estaban jugando en conservar una buena base genética. ¿Qué quiere decir eso? ¿Nos estaban discriminando? Por supuesto que nos estaban discriminando, ¿ya? Y siempre va a ser así. Pero de alguna u otra manera pasa piola la discriminación. Ahora, también tenemos una genómica literaria. Ortega y Gasset, un tremendo filósofo, por supuesto, y escritor español. Ortega es del 30, 40 y 50, o sea, fallece el año 55. Escribe un libro muy lindo, varios espectadores, pero en el séptimo, en el espectador 7, tiene un capítulo que se llama La carne como expresión cósmica. Y dice, el hombre es un texto sagrado. Hay que leerlo y hay que interpretarlo. ¿Y cómo le llama el texto sagrado? Dice, jeroglífico. El hombre es un jeroglífico. Jeroglífico, palabra que ustedes rápidamente relacionan con la escritura egipcia. Pero en griego, jeroglífico significa hieros sagrado. Y grafén es escribir. Por lo tanto, el hombre es un texto sagrado. De alguna u otra manera, esto es lo mismo que el genoma. Porque en el mundo científico siempre decimos que el genoma es el texto necesario, es como el catálogo para hacer un Homo sapiens, ¿ya? Es el catálogo para construir un hombre. Voy a decir para construir un Homo sapiens. Es más global y no discrimina nada. Pero, ojo, ¿es lo mismo un catálogo para construir o para crear un Homo sapiens que para crear o construir un proyecto de vida? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es el genoma del proyecto de vida? Entonces hay que irse con cuidado. El mismo Ortega dice, o sea, el tigre nunca se va a destigresar, nunca. En cambio el hombre, el ser humano, sí que se puede deshumanizar. Y es cuestión que ustedes revisen la historia en cualquier periodo y se van a dar cuenta que este hombre maravilloso, esta creación casi divina, está permanentemente dando señales de deshumanización. Entonces es preocupante. Ahora, en otro aspecto que también resulta interesante, la genómica es en el plano de la investigación policial, por así decirlo. Y a mí uno de los casos que más me ha apasionado siempre, desde hace años, fue cuando se descubre la tumba de la familia del zar Nicolás II, ¿no? De su mujer, Alejandra, sus 4 hijas y su hijo. Tuvieron que pasar 60 años para descubrir la tumba, porque obviamente quienes la ordenaron, desde luego la orden la dio Lenin, aunque hoy día todo el mundo quiera de alguna u otra manera ocultarlo, pero la orden de fusilamiento la dio Lenin. Los cadáveres trataron de ser fondeados, ya que no hubiera evidencia del crimen, porque de alguna u otra manera había conciencia del bochorno histórico que esto significaba. Y fueron quemados y rociados con ácido sulfúrico. Por lo tanto, cuando se descubre, eran unos restos de hueso muy, muy precarios, pero con esos restos se hace
una investigación genética y se llega a la conclusión que efectivamente eran los cadáveres de Nicolás, de su mujer y de 3 de sus hijas mujeres. Faltaba Anastasia y faltaba Alexia. En otra tumba, 80 años después, recién en el 2007, se descubren algunos restos de hueso de Anastasia y de Alexia. Pero lo entretenido de esto es que para poder estudiar el genoma había que buscar una muestra para compatibilizarlo, para identificarlo. Y alguien se acuerda que Nicolás II había sido herido por los japoneses. Y la camisa que llevaba el zar la habían dejado en el Museo de Hermitage, en San Petersburgo. Así que van al museo, pescan la camisa, sacan muestras de sangre y efectivamente al estudiar el genoma de la sangre de la camisa de Nicolás II con el genoma de los huesos encontrados, correspondía a su hija Anastasia y a su hijo Alexis. Entonces vamos viendo cosas increíbles, la tremenda información que nos entrega el genoma. Es una información, desde luego, como toda la información que estamos recibiendo a diario, que sobrepasa nuestra capacidad de procesarla. Nosotros estamos viviendo en un océano de información. Hay quienes se vanaglorian de la información que manejan y cómo la almacenan y dónde la almacenan, etc. La verdad de las cosas es que la preocupación que hay es que no le estamos sacando provecho. Entonces, esta información de alguna u otra manera está creando una suerte de laberinto donde nosotros estamos desorientados, estamos un poco perdidos en un laberinto que se ha creado con toda la información que a diario estamos recibiendo. Y así como les contaba al comienzo que Teseo tuvo la suerte que Ariadna le pasó un hilo de oro para poder salir del laberinto, hoy día nadie pasa un hilo de oro, nadie. Nosotros, en lugar del hilo de oro, pensamos en algún minuto que las redes sociales nos iban a permitir salir del laberinto. Y la verdad que no. No ha sido así. Porque me van a perdonar la comparación que voy a hacer, es bastante violenta. Les pido respeto a los más sensibles, culturalmente hablando. Pero si uno ve el desarrollo nuestro, el desarrollo encefálico, y ve la maravilla que es desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de la función, del desarrollo, de lo que se logra con el encéfalo humano, las redes sociales aparecen como una suerte de alcantarilla, de red de alcantarillado, ¿no? Y lo más grave que tiene esta comparación que yo estoy haciendo, que estas redes, que estas alcantarillas se filtran, y se filtran al espacio que les corresponde al espíritu. O sea, además de estar en un laberinto, ¿ya?, no tenemos el hilo de Ariadna para salir ilesos del laberinto, sino que nos hemos aferrado a una herramienta equivocada, porque nosotros le damos ese carácter. Las redes sociales son buenas, son necesarias, pero el uso que nosotros les hemos dado, ¿ya?, a algunas, no a todas, es realmente como si fueran una suerte de alcantarilla. Y antes de terminar, quisiera, ya como en esto, como médico, como pediatra, digamos, ¿cuál es la utilidad que tiene para nosotros el genoma para las mamás que tienen sus niños todavía pequeñitos o para las que están embarazadas? Y con esto vamos a poner término al programa. El periodo más importante en el desarrollo cerebral o en el desarrollo encefálico son los primeros 3 años de la vida. Por supuesto, ya habiendo dejado la vida uterina, ¿no? En estos 3 primeros años, por lo tanto, ustedes tienen que preguntarse
¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es la familia? ¿Está preparada la familia nuestra como la concebimos hoy día para garantizarnos de que estos 3 primeros años van a tener el cuidado que se necesita? ¿Cuál es el ambiente no solo en la parte cultural, en la parte educacional, en la parte nutricional, sino que también pensar si existe una relación amorosa con ese niño o una relación amorosa en una pareja que ojalá sea de 2 personas. El 40% de los niños menores de 3 años en Chile están en familias monoparentales. ¿Hay una mamá o hay un papá? ¿Eso qué significa? Que ese niño no está bien cuidado. Está en la etapa más importante de su desarrollo encefálico y sin embargo quizás en la etapa donde está más descuidado. Entonces es un punto que tenemos que pensarlo extraordinariamente mejor. El otro aspecto, ¿cuándo se alcanza la madurez cerebral o la madurez encefálica? Se alcanza entre los 20 y los 25 años. Miren qué sabia la gente que dijo que la mayoría de edad era a los 21 años. Hoy día está probado con indicadores genéticos que la madurez se alcanza entre los 20 y los 25 años. ¿Cuándo se completa definitivamente el desarrollo? A los 40 años. Ahí termina la mielinización, que es un proceso, como quien dice, de forrar los nervios, de ponerle vaina a toda la red para que aguante más. Y la última pregunta, y tengo tiempo para hacerla, ¿cuándo comienza el envejecimiento cerebral? Esa es la gran pregunta. Hoy día los indicadores genéticos no se decepcionen, estúdienlo, porque también en el mundo científico hay que sembrar ciertas dudas, ¿no? El envejecimiento comienza a los 50 años, el envejecimiento cerebral. Pero, como ya lo dije en algún programa anterior, si nos dedicamos a leer, si nos dedicamos a pensar, si tenemos una comunidad de amigos sólida, firme, ¿ya? De amigos verdaderos, y nos hacemos cargo de nuestro proyecto de vida, porque del genoma no es mucho lo que nos vamos a poder hacer cargo, pero sí de nuestro proyecto de vida. El envejecimiento, no les quepa duda, que va a ser posterior. Les deseo una linda semana, nos vemos el próximo miércoles. Si les gustó, por favor, márquenlo y recuerden, este programa es Nuevo Ensayo y yo soy Mario Puley. Chao.